La Empresa, revista radiofónica del mundo de los empresarios. Un vehículo de comunicación para comentar las noticias relacionadas con la empresa. Escúchenos todos los martes a las 12:35 en la COPE. Patrocina Ficols Asesores, calle Pozo Dulce 16 de Ciudad Real. Pues muy bienvenidos a este espacio de la empresa en el que, como ya les hemos venido anunciando previamente, vamos a tocar un tema importante. Son las relaciones del contribuyente con la administración tributaria, es decir, con Hacienda. Eso que nos da tanto repelús a cualquiera de nosotros como ciudadanos que tiene que contribuir con las arcas del Estado. La verdad es que estos temas a veces se imponen desde fuera, pero no tanto desde dentro. Y aquí tenemos a nuestros dos invitados hoy, que son Ángela Albalate Muñoz, que es licenciada en Derecho y responsable del Departamento de Procesos Tributarios de Ficonsa, y Ángel Flores Sosa, que es responsable del Departamento también de Procesos Tributarios y Notificaciones Electrónicas de la misma empresa de Ficonsa. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, esto de Hacienda, como digo, nos impone muchísimo a todos, pero vosotros que tenéis un contacto directo casi diario con Hacienda, hay que relativizar, ¿no? Efectivamente, así es. Y por eso vamos a tratar de explicar las relaciones del empresario con la administración tributaria, para quitarnos ese miedo. Básicamente nos vamos a centrar en el procedimiento de gestión, que es el más habitual, porque la administración tributaria se compone de otros departamentos, como es la inspección, pero es menos frecuente que las comprobaciones que hace el departamento de gestión. Así que vamos a hacer dos grandes grupos sobre los procedimientos de gestión tributaria. Por un lado tenemos los iniciados por la administración y por otro lado tenemos los solicitados por el empresario. Dentro del procedimiento de gestión tributaria iniciado por la administración tenemos un supuesto, y es que el contribuyente incumpla con el deber de presentar una declaración. Voy a poner un ejemplo. Ahora tenemos que presentar la declaración de la renta, pero se nos olvida o no queremos. ¿Qué puede pasar? Pues que si Hacienda se da cuenta, nos va a enviar un requerimiento. Si ese requerimiento no se atiende, nos va a practicar una liquidación con los datos que dispone en su base de datos, y entonces va a determinar una deuda tributaria que debería haber autoliquidado el sujeto pasivo. Incluso puede abrir un procedimiento sancionador. Ese es uno de los supuestos, pero hay un segundo supuesto que es el más frecuente, y es que se presente la declaración, los impuestos, y que posteriormente el Departamento de Gestión de la Administración Tributaria nos compruebe emitiendo unos requerimientos. Requerimientos que luego mi compañero Ángel nos va a explicar de qué manera la agencia tributaria nos envía en la actualidad. Si os parece bien, vamos a hablar de cada impuesto. Por ejemplo, el del IRPF, que sí, ese es el que nos preocupa mucho porque tenemos diferentes tramos, es el que tenemos una nómina, tenemos unas retenciones para luego cuando hacemos la declaración de la renta. Eso es. Pues mira, en cuanto al IRPF, las comprobaciones más frecuentes que realiza la Administración Tributaria están relacionadas con la vivienda habitual, tanto por la deducción como por las ganancias patrimoniales exentas por reinversión en vivienda. Otro gran número de requerimientos que envía la agencia tributaria están relacionados con el impuesto para comprobar los rendimientos de la actividad económica. Pasamos a otro gran impuesto. El IVA, me imagino, ¿no? El IVA es el que sobre todo yo creo que los empresarios más les preocupa, ¿no? Sí. El IVA es un impuesto muy formalista y el Departamento de Gestión de la agencia tributaria que realiza las comprobaciones le otorga muchísima importancia a los aspectos formales, tanto de los libros registros de facturas emitidas y recibidas como las facturas que nos puedan solicitar a la vista de los libros que aportemos. Por ello, si nos piden las facturas para justificar el IVA soportado que nos hemos deducido en la declaración, no solo basta con estar en posesión de la factura, sino que además las facturas que aportemos tienen que reunir todos los requisitos formales que establece el reglamento de facturación. Lo mismo sucede con las facturas que emitimos, que son rectificativas. Tienen que cumplir una serie de requisitos que establece la norma. Entonces aquí quiero destacar la gran importancia de un asesoramiento adecuado. Sí, porque tú lo estás diciendo, tenemos una factura, pero a lo mejor no sabemos si esa factura es válida o no lo es, y nos encontramos luego con una sorpresa. Ahí está el asesor, ¿no? Efectivamente, ahí está el asesor, porque a la hora de atender el requerimiento nos va a asesorar de qué errores pueden tener esas facturas, porque se puede tener tantos problemas o más por un defecto de forma que por un error de contenido. También lo que quiero trasladar a todos los que nos están escuchando es que lo que no podemos hacer es dejar de atender un requerimiento por el miedo que nos pueda dar recibir una carta de Hacienda,
porque en la mayoría de las ocasiones Hacienda lo único que trata de comprobar es el contenido de las declaraciones presentadas, y las consecuencias de no atender un requerimiento pueden producir un grave perjuicio para el contribuyente, porque voy a poner un ejemplo. Presentamos una declaración de IVA. Entonces, la agencia tributaria nos manda un requerimiento para que aportemos unos libros. Si no atendemos el requerimiento simplemente por el miedo que nos da, la administración tributaria nos puede quitar todo el IVA soportado y emitir una liquidación eliminando todo el IVA por los datos que ya tiene. O sea que nos puede perjudicar muchísimo más el hecho de tener miedo a Efectivamente, afrontar las realidades, ¿no? Eso es, sí. Pasamos, si queréis, a otro impuesto, que es el impuesto de sociedades. Bueno, pues las comprobaciones en este impuesto, tanto como en IVA como en renta, suelen surgir por los cruces de declaración de información que Hacienda dispone, por las declaraciones que presentan otras empresas, como por las propias declaradas por el propio contribuyente. Por eso, otra vez, vuelvo a hacer hincapié en la importancia de la labor del asesor, porque el asesor puede tener un conjunto y ver que todas las declaraciones presentadas tengan una coherencia entre sí, que digamos en todas las declaraciones lo mismo. Bueno, pues una vez que hemos atendido los requerimientos, Agencia Tributaria tiene obligación de resolver. Si toda la documentación que hemos aportado es correcta, emitirá una resolución expresa. Pero si ha visto alguna cosilla que no es correcta, antes de girar la liquidación, enviará una propuesta de liquidación que nos pondrá de manifiesto el expediente para que efectuemos alegaciones y presentemos documentos y justificantes que estimemos necesarios. Bueno, pues ya hemos visto los procedimientos de gestión tributaria iniciados por la Administración, pero también contamos con otros procedimientos que son los iniciados a instancia del parte. Es decir, el empresario es el que solicita que le revisen un impuesto o... ¿Qué puede hacer? Pues, por ejemplo, puede solicitar la devolución del IVA. Los empresarios también muchas veces tienen cierto miedo a solicitar una devolución pensando que les van a comprobar, y no siempre que se solicita la devolución del IVA les van a comprobar. Entonces, pues que estén tranquilos, y además si tienen detrás un asesor, pues siempre va a decir todas las cosas que tiene que preparar. Otro procedimiento que puede iniciar un empresario es solicitar una devolución de ingresos indebidos de una declaración en la que se ha dado cuenta que ha ingresado de más o cualquier otro defecto. También podemos solicitar aplazamientos de las liquidaciones, o bien en el momento de presentar la declaración o en una posterior liquidación que nos envíe la Administración Tributaria. El Departamento de Recaudación es otro gran departamento de la Agencia Tributaria y es en el que se encarga tanto de recaudar como conceder los aplazamientos. Bueno, no hay que tener, por tanto, miedo a Hacienda, que no se come a nadie, no. Pero sí hay que saber cómo funciona, ¿no? Sí. Y atender las obligaciones que tenemos. Eso y informarse y estar sobre todo bien asesorados, que eso es clave para no cometer errores por falta de conocimiento. Eso es. Bueno, Ángel, hay un tema importante también en este sentido, son las notificaciones electrónicas obligatorias de la Agencia Tributaria, porque Hacienda ya tiene una línea directa, diríamos, con los empresarios. Efectivamente, con la entrada en vigor del sistema de notificaciones electrónicas obligatorias, se ha modificado el sistema tradicional de comunicar y notificar actos provenientes de la agencia tributaria, pero no para todos, sino solo para un determinado tipo de contribuyentes. Esto quiere decir que estas entidades obligadas, como norma general y salvo supuestos especiales, no van a recibir las notificaciones de la agencia tributaria vía correo postal. Todas sus notificaciones se recibirán por internet. ¿Vale? Entre otros, cabe destacar que estos obligados tributarios pueden ser las sociedades anónimas y sociedades limitadas, las UTEs, que son las uniones temporales de empresas, los contribuyentes inscritos en el registro de grandes empresas y los contribuyentes inscritos en el registro de devolución mensual de IVA. Situación en la que pueden encontrarse también las personas físicas, quedando por tanto obligadas a la recepción telemática de las notificaciones. El resto de personas físicas, esto debe quedar claro, seguirán recibiendo las notificaciones y comunicaciones por correo ordinario. Muy bien. Tal y como se venía recibiendo anteriormente. La obligación de las notificaciones electrónicas, Hacienda te lo notificará por correo ordinario a cada uno de los obligados. La inclusión en dicho sistema, por lo que a partir de dicha notificación debes saber que todas tus notificaciones serán de forma telemática.
Ese es el famoso sistema NEO, ¿no? Exactamente. El sistema NEO es el sistema de notificaciones electrónicas obligatorias. Para el acceso a la dirección electrónica habilitada, lo puede realizar directamente el obligado tributario o bien mediante un apoderado con poder expreso para la recepción de notificaciones. ¿Hay plazos de notificaciones? Sí. El plazo para abrir las notificaciones son 10 días naturales desde la puesta a disposición en la dirección electrónica habilitada. Bueno, como vamos muy mal de tiempo, y yo creo que también es importante que introduzcamos alguna de las preguntas de Facebook, pues después de esta exposición quiero que Rosa Alcázar nos diga qué pregunta tenemos importante para hacer a nuestros invitados. Una pregunta de un empresario que tiene que presentar una declaración con un resultado a ingresar de 18.000 euros, de más de 18.000 euros, indica, y no dispone ni de liquidez para hacer frente al pago ni de garantías que ofrecer. Está interesado en saber qué puede hacer. Bueno, pues mira, los aplazamientos superiores a 18.000 euros, efectivamente hay que aportar garantía para que sean concedidos por la agencia tributaria. Entonces, lo que puede hacer, si dispone de algo de liquidez, es rebajar la deuda por debajo de los 18.000 euros, y si ello no fuera posible, pues se puede proponer un plan de pagos a la agencia tributaria, exponerlo en el departamento de recaudación, donde nos van a escuchar, porque en todo momento están abiertos al diálogo con el contribuyente. Incluso podremos solicitar un aplazamiento con dispensa de garantías, porque la ley lo recoge, lo contempla. Bueno, pues ya saben que para la próxima semana, si alguna consulta quieren hacer, en www.facebook.com/ficolsasesores. Vamos con el apartado de las últimas noticias. La empresa. Resumen de últimas noticias. Pues aquí tenemos con nosotros a Hortensia González. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué pasa con Fogasa? Pues pasa que el gasto en prestaciones del Fondo de Garantía Salarial se ha situado en 675 millones de euros en los 5 primeros meses del año. Y el IVA en un proceso concursal. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala el régimen español de IVA, que establece que es la parte compradora quien debe ingresar el impuesto cuando se cierra una venta inmobiliaria en el marco de un proceso concursal. ¿Y cómo está el alquiler de la vivienda? Pues continúa con tendencia a la baja. En concreto, en mayo, el precio por metro cuadrado y mes se ha situado en 7,13 euros. ¿Hay variación en los planes privados de pensiones? Pues el Gobierno no tiene previsto modificar el actual régimen fiscal de incentivos a las aportaciones a los planes privados de pensiones. ¿Y las ayudas públicas? La Comunidad Europea ha anunciado que restringirá las ayudas públicas destinadas a atraer inversiones de grandes empresas en aquellas regiones cuyo PIB no supere el 75% de la media de la Unión Europea. Esto significa que en el caso de España solo Extremadura podrá conceder estas subvenciones sin ningún tipo de límites. ¿Cómo están las modalidades de contratación? Los llamados 100 economistas abogan por simplificar las modalidades de contratación a 3, a saber, contrato de formación, contrato de interinidad y contrato indefinido. ¿Y nuevo código mercantil? El ministro de Justicia recibe la nueva propuesta novedosa por la inclusión de contratos electrónicos, turísticos, de distribución o financieros mercantiles, hasta ahora no respaldados por ninguna ley. Bueno, pues está aquí el capítulo de noticias. Últimos 5 minutos que dedicamos todos los programas a invitar pues a una empresa. En esta ocasión tenemos con nosotros la presencia de la directora del Balneario Cervantes de Santa Cruz de Mudela de Ciudad Real, Lola Llarios. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, es una empresa que se encarga, lógicamente, de cuidar del descanso y del bienestar de las personas, y eso siempre es muy importante. Pero haciendo un poquito de historia, porque el Balneario Cervantes no es algo que haya empezado hace una semana, sino que ya tiene historia, y afortunadamente muy buena historia, con pasado y con presente y con futuro. Exactamente. Los orígenes del Balneario Cervantes se remontan al siglo XVIII, cuando los padres Camilos reconocieron que las aguas que salían de una antigua mina de antimonio pues eran beneficiosas para la salud. Luego pues ha seguido pues mucha historia desde el siglo XVIII, pero nos centramos ahora desde que Balneario Cervantes S.A., que es la empresa que lo gestiona desde hace 16 años. Se encontró con un establecimiento que había que hacer muchas mejoras. Las aguas son las que hay, son declaradas de utilidad pública desde el siglo XX, a principios del siglo XX, en el año 1929,
y se hicieron muchas inversiones. A propósito de lo que hemos estado hablando, hemos estado escuchando de los impuestos, hay un impuesto que habría que revisar, que es el IBI, que cuando nos lo han revisado hace unos años, hace 4 o 5 años, estaba en una situación lo más alto, ¿no? Porque se valoraban muchísimo las instalaciones o los edificios. Esto, pues los asesores que están aquí en la mesa sabrán que ha bajado un montón. Sin embargo, el IBI se sigue considerando como un impuesto muy alto, que los empresarios debemos de soportar. Bueno, es la historia de una empresa que está ubicada en nuestra provincia y que además sé que recientemente habéis subido de categoría, pero sin embargo manteniendo los mismos precios. Claro, no está el horno para bollos. No está el horno para bollos. Efectivamente, en el año pasado, en el año 2012, se hizo una gran inversión para modificar unas habitaciones que no cumplían la normativa de 4 estrellas. Se hizo esta inversión con muchísimo esfuerzo porque no sabíamos que la Junta de Castilla-La Mancha iba a dejar de subvencionar el programa de termalismo que durante 13 años pues ha traído a tantos usuarios manchegos a los balnearios. De hecho, en el 2011 fueron 13.500 personas los que llegaron a los balnearios manchegos. Este año, sin subvención, no llegamos a 300. ¿Esto qué ha supuesto? Pues reducción de empleo y, pues eso, los mismos impuestos pues están se están menospreciando porque el impuesto, por ejemplo, el impuesto que hemos hablado, el impuesto de sociedades, que todos los balnearios dábamos positivo y cumplíamos con este impuesto, pues este año, lógicamente, en el 2012, vamos a salir en la mitad de las cifras de negocio que han bajado alarmantemente, pues no vamos a tener impuesto de sociedades, pues va a ser negativo. Estáis, sin embargo, reinventándoos con programas de verano de todo tipo, ¿no? Sí, hemos puesto una oferta de verano muy suculenta, que yo creo que va a ser muy atractiva para la gente joven, para la gente de mayores de 50 años. La Caja Rural de Castilla-La Mancha ha hecho un convenio con nosotros y regalan, por ejemplo, una estancia de 5 días, regala un día más y 2 albornoces para la pareja. Bueno, o sea que es importante saber que tenemos muy a mano de nosotros un balneario que nos ofrece toda la calidad para el descanso, para el bienestar y, desde luego, eso sí, siempre ajustando los precios y ofreciendo una excelente calidad de servicio. Pues así es. Además, nosotros somos, como digo yo, un mar de sensaciones, un mar, porque tenemos agua y piscinas y tal, tan cerquita como lo tenemos. Pues así es. En Santa Cruz de Modela, el balneario de Cervantes, gracias a su directora Lola Llarios. Y nos despedimos hasta la próxima semana. Buenas tardes.